Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy trataremos un tema muy interesante. Acompáñeme, por favor. El día de hoy hablaremos de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que se inició en el año 1776 y finalizó dicha independencia en el año 1783. Vamos a iniciar hablando entonces sobre la ubicación de estas 13 colonias. Recordemos que estas 13 colonias se van a ubicar en la costa oriental atlántica de América del Norte. Ahí se van a establecer entonces estas 13 colonias muy prósperas pertenecientes a Inglaterra, las cuales van a estar sometidas a una legislación netamente metropolitana. Se dice que desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XVIII se van a establecer estas 13 colonias, las cuales se van a extender desde al norte, que ubicamos el territorio de Nueva Escocia, al sur, que ubicamos el territorio de la península de Florida, al este, que ubicamos el territorio de las costas atlánticas, y al oeste, que ubicamos el territorio de los montes Alapaches. Se dice que la población colonial de ese territorio estaba compuesta por comunidades religiosas perseguidas. También estaba compuesta por políticos deportados, por peones agrícolas, entre otros. Ahora, se dice que desde una vista económica, los colonos sufrían una serie de restricciones. Es decir, al inicio, chicos, ojo aquí, al inicio nada más, se le permitía exportar con Inglaterra, pero poco a poco esas 13 colonias comenzaron a tener ciertas libertades económicas. Ahora, esas 13 colonias vivían de su propia producción agrícola, industrial y también pesquera, lo cual va a ser, por eso es que se va a desarrollar un gran e importante contrabando colonial, ya que ellas se van a encargar de exportar incluso a otros territorios con los cuales Inglaterra no había autorizado. El Parlamento inglés, más adelante, casi al final, es decir, cuando se va a iniciar ese proceso de independencia, va a decidir que como Inglaterra estaba pasando por una época de crisis, entonces que dichas colonias los comiencen a mantener con los impuestos, ¿ok? Eso es lo que va a generar esos conflictos para que se inicie la independencia. Hablemos entonces de las características que poseían esas 13 colonias. Y podemos mencionar aquí que esas colonias tenían un gobernador que era enviado por la corona, ¿ok? Si bien es cierto, estas colonias gozaban de muchas libertades, cosa que no lo tenían, por ejemplo, las colonias de España, es decir, América del Sur, que eran colonias españolas, no tenían nada de libertades. En este caso, esas 13 colonias sí contaban con libertades políticas, ya que tenían sus propias formas de gobierno, pero el gobernador sí era enviado por la corona, ¿ok? Con respecto a su economía y la administración, van a depender netamente de la metrópoli, pero aún así, con el pasar de los años, van a comenzar a tener una libertad comercial más amplia. Hay que recordar que Inglaterra, con el tiempo, comenzó a dar muchas libertades económicas, ¿no? Entonces, obviamente, sus colonias también van a tener ciertas libertades. La religión que imperaba en esas 13 colonias era la protestante. Sin embargo, había una colonia llamada Maryland, que era la única que se dedicaba, pues, a que su credo básicamente era la católica. ¿Ok? Ahora, esas 13 colonias se van a dividir en dos grandes grupos o en dos tipos de estado. Por un lado encontramos en el norte, las colonias del norte, la clase era media, su tipo de economía era basada netamente a la industria y tenían una clase social democrática, ¿ok? Ahí es decir, tenían sus gobernadores como tal, tenían derechos a opinar, derechos a pensar, tenían libertad de pensamiento, es decir, cosa que no pasaba en las colonias del sur.
Esas colonias del sur tenían una clase un poco más aristócrata, su economía básica era la agricultura y en estas colonias todavía existía lo que era la esclavitud. ¿Ok? Ahora, vamos entonces a hablar de cada una de estas colonias, chicos. Miren, vamos a iniciar entonces hablando con la colonia de Massachusetts. Massachusetts va a ser la segunda colonia en crearse, chicos. Luego vamos a encontrar aquí a la colonia de Nueva Hampshire. Esta colonia, sus ciudades actualmente son muy pintorescas y tienen bastantes extensiones de naturaleza. Es más, al norte se encuentra el Bosque Nacional de la Montaña Blanca, que es una de las más conocidas en Estados Unidos. Luego también vamos a encontrar otra colonia que es Rhode Island. Rhode Island actualmente es uno de los estados más extensos, es uno de los estados menos extensos que tiene Estados Unidos, ¿no? De sus 50 estados, Rhode Island es una de las más pequeñas. También vamos a encontrar entonces aquí a Connecticut. Este estado es un poco peculiar. Su nombre significa lugar de ríos largos. ¿Okay? Luego vamos a ubicar a Nueva York. Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y también, chicos, es una de las ciudades más pobladas a nivel mundial. Es el centro de la economía mundial. Aquí se mueven muchísimo dinero. Las grandes empresas tienen mucho dinero invertido en estas tiendas o empresas de Nueva York. Okay, entonces Nueva York es el centro del mundo, por así, el centro del mundo moderno, industrializado. Luego vamos a encontrar también Nueva Jersey. Nueva Jersey va a ser uno de los estados más industrializados también que tiene Estados Unidos como tal. También vamos a encontrar a Pensilvania. Pensilvania, ahí en el territorio vamos a ubicar una de las ciudades más importantes que tienen, que es Filadelfia. Y esa ciudad va a ser muy famosa, la ciudad de Filadelfia, que se encuentra en Pensilvania, justamente porque aquí se firmó la famosa Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Okay? Luego también vamos a hablar de Delaware. Delaware también va a ser un estado muy conocido actualmente. Pese a que es pequeña de extensión, tiene un centro financiero muy importante. También vamos a ubicar a Maryland. ¿Okay? Maryland significa tierra de María. Su nombre, básicamente de Maryland, es en honor a la reina Enriqueta María de Francia, que es la esposa de Carlos I de Inglaterra. ¿Okay? Entonces, en honor a ella se le coloca este nombre a esta colonia. Seguimos entonces y ahora vamos a encontrar a Virginia. Virginia va a ser la primera colonia en crearse, ¿ok? Es decir, los colonos que llegaron van a ser aquí al primer lugar en el cual se van a establecer. Luego, por último, vamos a encontrar a las tres que se encuentran un poco más al sur. Y aquí ubicamos a la famosa Carolina del Norte. Carolina del Norte es conocido sobre todo actualmente por sus bellas playas que están obviamente cerca de lo que es el Océano Atlántico. Y con respecto a Carolina del Sur, bueno, aquí también es muy famosa por sus playas subtropicales. Y por último encontramos Georgia, la cual va a ser la última en fundarse en el año 1783, chicos. Ahora hablemos de cómo se inició este proceso de independencia, qué es lo que causó el hecho de que estos colonos se quieran alejar de su metrópoli, ¿no? Bueno, pues se dice que en Inglaterra estaba pasando una época de crisis económica,
Entonces, los parlamentarios de Inglaterra, hay que recordar que ellos tenían un parlamento que limitaba el poder de su rey. Esos parlamentos, obviamente, junto con su rey, eh, pues estaban pensando de qué manera poder arreglar esa situación que estaba pasando en Inglaterra. Y justamente ahí es cuando se acordaron de las colonias que tenían en América del Norte. Ellos nunca lo habían hecho, lo habían tomado importancia, no le daban la importancia de vida a esas colonias, ¿no? O sea, si bien es cierto, ellos manejaban su política, manejaban la economía de esas colonias, pero no le brindaron la importancia necesaria. Hasta que Inglaterra entra en crisis económica y pues dicen, ay, pues mira, tenemos unas colonias allá, hay que sacarle provecho de esas colonias, ¿no? Y es así como ellos inician un proceso en el cual quieren levantar su economía a costa de someter a estas colonias colocándole impuestos súper altos. Ahora hay que recordar también entonces de que Jorge III va a estar movido justamente por esa crisis económica que se va a estar desarrollando en Inglaterra para que los impuestos que ya de por sí eh, ya lo pagaban los colonos, ¿no? Los impuestos que tenían a los productos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora Jorge III duplica y hasta triplica los impuestos en los productos más básicos. Y esto va a ocasionar que la población de los colonos, pues, los colonos aquí en América del Norte, no quieran acceder, no quieran pagar. Hay que recordar que ellos ya se habían acostumbrado a ciertas libertades económicas. Entonces, teniendo a Inglaterra que les esté presionando a cada momento de que pagar los impuestos por esos productos que ellos fácilmente lo podían conseguir por otro lado, entonces estaba generando esa incomodidad dentro de la población. Ahora, los impuestos que ellos emitían pues era sobre todo a los productos más utilizados por esos colonos, que era el té, el papel, el timbre, que era básicamente el sello que se colocaba a los documentos más importantes, y el azúcar, pues, ¿no? Entonces, esos eran productos muy importantes para los colonos. Y justamente ahí es donde se aprovechan esto, estos parlamentarios y el rey. Entonces, obviamente, la elevación de estos impuestos de manera abismal va a originar lo que se le conoce como el incidente de Boston, que se va a dar el 16 de diciembre de 1773. ¿Qué es lo que pasó en este famoso incidente de Boston? Bueno, se dice que un grupo de colonos, ya, que se van a disfrazar de pieles rojas, van a subir a los barcos y las cajas y los sacos que van a tener de té lo van a comenzar a botar al mar. Obviamente ese era un producto muy caro y bastante producto, entonces ellos se habían disfrazado para que obviamente no den con los culpables tal cual. Entonces se dice que en la madrugada en la madrugada del 16 de diciembre, suben este grupo de colonos y van a comenzar a tirar, pues, ¿no? Todo el té. Obviamente va a ser un producto que ya no va a servir, un producto malogrado. Por lo tanto, es una pérdida terrible para Inglaterra que estaba pasando por una crisis económica. A eso se le conoce como el incidente de Boston, cuando estos colonos tiran el té. Este incidente va a provocar muchísimas cosas en realidad, van a tener muchísimas consecuencias, porque este acontecimiento llega a oídos del rey y del parlamento en Inglaterra. Entonces ellos lo tomaron como, ¿cómo se atreve un grupo de colonos, de dependientes de nosotros a, a faltarnos el respeto de esta manera? Pues, ¿no? Entonces, de esa manera, los parlamentarios y el rey van a comenzar a presionar mucho más a los colonos para que no solamente sean castigados por esa situación, sino que tenían que pagar en dinero todo lo que habían malogrado. Es por eso que cierran el puerto para que nadie salga. O sea, no podían ellos salir a ningún lugar, no podían comercializar nada, no podían hacer nada por los puertos hasta que no paguen y sean sancionados los que han hecho todo este incidente. Y ahí es como se comienza a cocinar, por así decirlo, lo que en 1776
va a iniciarse como la revolución, como una revolución, como un proceso de independencia como tal. Aquí todavía los colonos no pensaban que se iba a haber un enfrentamiento. Ellos lo único que querían era justicia, era que no se les quite lo que ya habían ganado por derecho, ¿no? Que era cierta libertad económica. Entonces, a Inglaterra esto no le va a convenir y ahí es donde empiezan los enfrentamientos por el proceso de independencia. Y aquí también terminamos esta primera parte de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos y nos vamos a ver en la siguiente clase para poder hablar detalladamente los enfrentamientos, los congresos a los que se dan, quiénes van a ser los líderes del ejército de Estado de esas 13 colonias y al final quién ganó y obviamente quién perdió en esta lucha. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Se cuidan.